En este vídeo vamos a hablar sobre artritis reumatoide. Antes de comenzar con este tema, vamos a aclarar unos conceptos generales que es importante recordar. En primer lugar, sobre el dolor articular. El dolor articular se puede clasificar de diferentes formas según la característica que estemos analizando. Por ejemplo, si nos fijamos en cuánto dura el dolor, podemos considerarlo crónico cuando dura más de 6 semanas y agudo cuando dura menos de 6 semanas. Sin embargo, si lo clasificamos según sus características, podemos hablar de dolor inflamatorio o dolor mecánico. El dolor inflamatorio es el típico de la artritis reumatoide. Es un dolor de unas características más continuas que no cede con el reposo y a veces incluso empeora en el reposo. Sin embargo, el dolor mecánico es aquel que reaparece con el uso de la articulación y en reposo pues cede un poco o a veces cede del todo. Este dolor mecánico es el más propio de la artrosis. Hay que recordar que en la literatura anglosajona a lo que nosotros llamamos artrosis ellos nombran como osteoartritis, pero sería lo mismo. Por último, si clasificamos el dolor según el número de articulaciones que están afectadas, podemos hablar de dolor monoarticular, cuando está afectada una o pocas articulaciones, pocas le llamamos a 4 o menos, normalmente menos. Hay autores que hablan de oligoarticular, cuando están afectadas entre 2 y 4, y ya el dolor poliarticular es el que afecta a más de 4 articulaciones. Finalmente vamos a recordar cómo es la estructura de una articulación y hay que decir que los elementos más importantes son el hueso, el músculo, el tendón, la unión osteotendinosa, la sinovial y el cartílago. En el caso de estas enfermedades reumatológicas, las características del líquido sinovial van a ser muy importantes, porque muchas veces en función del tipo de células que haya en ese líquido o de la cantidad de determinadas sustancias que haya ahí, nos va a permitir diferenciar el origen de esa patología, que puede ser mecánico, inflamatorio o infeccioso. En una articulación sana y sin patología, siempre va a haber un poco de líquido sinovial, porque su función es lubricar la articulación. Sin embargo, en el momento que se establece una patología inflamatoria, empieza a haber un aumento del líquido sinovial y las características de este van a cambiar. Comenzarán a aparecer células de actividad inflamatoria como polimorfonucleares, mastocitos, linfocitos B y linfocitos T, se empezarán a formar nuevos vasos sanguíneos y habrá también células dendríticas, fibroblastos y osteoclastos, que son precisamente los que provocarán la erosión a largo plazo. Esto es importante porque, por ejemplo, en la artritis reumatoide hay bastantes diferencias entre la fase aguda y la fase más crónica. Nos referimos a diferencias tanto en lo funcional como en lo histológico, y esto se debe principalmente a que el daño cada vez va siendo mayor con el paso del tiempo, entonces las células que hay ahí van cambiando y aparecen pues nuevos daños. Por ejemplo, en las fases más avanzadas habrá muchas células plasmáticas porque se está formando el panus inflamatorio. Y ahora sí, empezamos con el tema de artritis reumatoide. En primer lugar, vamos a definir esta patología y esto es un aspecto muy importante. Es una enfermedad inflamatoria porque está mediada por mecanismos inmunes. Además, es crónica. Tiende a la progresión, cada vez se van afectando más articulaciones, por tanto vamos a hablar de una poliartritis. Y va a ser una poliartritis que además tiene una característica fundamental y es que es simétrica, es decir, en el momento en que se afecten las articulaciones de las manos, se afectarán las dos manos y lo mismo con los pies. Y por otra parte, es una enfermedad sistémica, es decir, no solo tiene por qué afectar a las articulaciones, con el tiempo también va afectando a otros órganos como pulmones, corazón, piel, ojos, etc. Por tanto, inflamatoria, crónica,
poliartritis simétrica, progresiva y sistémica. En cuanto a su epidemiología, vamos a decir dos cosas básicas, y es que puede aparecer a cualquier edad, pero realmente los picos en los que aparece es entre los 30 y los 50 años. Es mucho más frecuente en mujeres, en una relación casi de 3:1. Esto quiere decir que hay implicados unos factores hormonales. También influyen ciertos factores genéticos que están relacionados con el antígeno mayor de histocompatibilidad de clase 2, en concreto con un epitopo que se llama el epitopo compartido, y su nombre completo es HLA-DR beta 1. Tiene un papel muy importante a nivel genético. Su prevalencia ronda el 0,5%, la incidencia anual son 30 casos por cada 100.000 habitantes al año, y en cuanto a la distribución geográfica, pues sí que está un poco más presente en zonas urbanas y países desarrollados. Por tanto, un factor ambiental en cierta medida sí que puede influir. En cuanto a factores genéticos y factores de riesgo que influyen en la enfermedad, es importante tener claro que es una enfermedad poligénica. No hay un único gen asociado a la enfermedad, sino que hay varios genes que además interaccionan con los factores ambientales. Algunos de los que se han estudiado como factores de riesgo son el tabaco, la periodontitis, la obesidad y el consumo de sal. Se ha encontrado en algún estudio que las personas con enfermedades reumatológicas consumen más sal. Por tanto, lo importante es saber que es una enfermedad poligénica. Ahora vamos a tratar algo muy importante, que es la patogenia de esta enfermedad. La artritis reumatoide se inicia en un momento determinado en el organismo, pero no produce clínica evidente hasta pasados unos 15 años. Por tanto, el diagnóstico va a ser muy tardío y urge encontrar algo que nos permita diagnosticarla en esas fases precoces. Las personas que tienen predisposición genética para esta enfermedad y además están expuestos a factores ambientales de riesgo, empiezan a sufrir esta enfermedad en las zonas donde hay mucha mucosa, por ejemplo, en los pulmones, afectados en la gente fumadora, en la boca, afectada por la periodontitis, en el intestino, personas que padecen obesidad y además consumen mucha sal. Entonces, en estos casos es donde se empezaría a gestar una artritis reumatoide. Se ha visto que contamos con algo que podemos detectar en estas fases precoces, y esto va a ser muy importante. Hablamos de los anticuerpos antipéptico citrulinado, que vamos a llamar anti-CCP, y es muy importante porque van a aportar un diagnóstico en fase precoz y un pronóstico tanto de la severidad de la artritis como también de la probabilidad de padecer enfermedad pulmonar intersticial y enfermedad erosiva. Siempre se ha tratado también de buscar la utilidad del factor reumatoide para diagnosticar estas enfermedades. Se ha visto que en la artritis reumatoide el factor reumatoide no es tan específico como los anti-CCP. Por tanto, el elemento fundamental de diagnóstico van a ser los anti-CCP, que además son más específicos y más sensibles que el factor reumatoide. Entonces, ahora vamos a profundizar un poco en estos factores predisponentes y de riesgo para la artritis reumatoide. Hablamos en el primer lugar de una predisposición genética. Como hemos dicho antes, el factor genético más importante es el epitopo compartido, que era el HLA-DR beta 1. Pero además hay otros genes que también tienen su importancia, aunque no es tan grande. No le vamos a dar mayor importancia. Lo que sí es interesante saber es que se han diseñado fármacos que bloquean estos genes y están siendo eficaces contra la artritis reumatoide. Otro factor de riesgo fundamental era el tabaco, y el tabaco va a actuar en 4 fases. La primera fase es un primer insulto de peligro. Luego, en la segunda fase, aparecen anticuerpos. En la tercera sería un segundo insulto de peligro y ya por último se establece la artritis reumatoide. Lo que ocurre es que con el primer insulto se van a activar determinadas enzimas como la PAD, desaminasa peptidil arginina.
Estas enzimas van a provocar cambios de configuración en determinadas proteínas que se van a citrulinizar. Estas proteínas que se han citrulinizado van a sufrir el ataque de anticuerpos. Es aquí cuando empiezan a aparecer anticuerpos en la segunda fase. Luego habrá un segundo insulto de peligro y seguidamente aparecen los inmunocomplejos, macrófagos, células inflamatorias y muchas citoquinas proinflamatorias. Aquí ya se ha desequilibrado totalmente la actividad proinflamatoria respecto a la antiinflamatoria. Y el hecho de que haya tantas citoquinas proinflamatorias es lo que va a desencadenar la enfermedad. Hay que recordar que esto no ocurre en todos los pacientes que fuman, ni ocurre en toda la gente. Esto ocurre en las personas que están genéticamente predispuestas y además están expuestos a estos factores de riesgo ambientales. Después, con la periodontitis ocurre un proceso similar. En personas genéticamente predispuestas, la periodontitis va a generar cambios en proteínas normales que van a comenzar a citrulinizarse. Aparecen anticuerpos contra ellas y seguidamente se forman inmunocomplejos que desencadenan esa respuesta inflamatoria de la artritis reumatoide. Por tanto, en resumen, la patogenia de la artritis reumatoide consiste en que hay una serie de factores de riesgo en pacientes genéticamente predispuestos. Esos factores de riesgo van a provocar la pérdida de tolerancia del sistema inmune y esto conlleva la formación de autoanticuerpos. Las células más importantes en todo este proceso van a ser linfocitos T y B y células dendríticas. Y con esto terminamos la introducción a la artritis reumatoide con su definición, epidemiología y factores predisponentes y de riesgo.